vamos a arrancar, como les contaba, con Jesús, ¿sí? Con este avatar, con este ser que todos amamos. Tenemos varias historias de él con André para contarles, algunas de chiquito, otros ya, ahora ya post, siendo Sananda, que nos ha contado sobre él en Jesús. Así que si te parece, André, arrancamos con él. Arrancamos con Jesús, sí. Me parece genial como para darle entrada a los chusmeríos cósmicos. No todos los chusmeríos son de risa, son chusmeríos para que, exacto, ¿para qué? Para que entendamos que como es arriba es abajo y como es abajo también es arriba, ¿sí? No porque estos seres estén en un plano superior, son aburridos, serios, perfectos, que no tienen nada que modificar, no, ¿sí? Son seres como cualquier ser, nada más que, bueno, con más capacidades por estar en planos más superiores a este, que nosotros transitoriamente estamos pasando. Bueno, así que ellos tienen sus cuitas como las tenemos nosotros aquí. Exactamente. Si te parece, Andrea, empezamos desde chiquitito, porque tenemos un par de cositas para contar. Sí. De chiquito, ¿no? Vamos a arrancar de las que tenemos, los chusmeritos que tenemos, chusmeritos porque era chiquitito. Era chiquitito. ¿Querés que arranque y lo contamos juntos esto? Sí. De lo travieso. Porque esto contado de su mamá, ¿sí? Él era como muy de querer saberlo todo, ¿no? De querer investigar todo. Él estaba en su mundo porque era un nene curioso, esa sería la palabra. Curioso, no era un nene que tenía que estar con la gente o molestaba, no, era un nene que él estaba en su mundo, y en su mundo era feliz y todo lo quería conocer y todo lo quería curiosear, no me sale la palabra, curiosear, ¿no? Sí, así. Todo lo quería curiosear. Y bueno, y a él le gustaba mucho lo que es la naturaleza, lo que son los animales, los insectos, las aves, amaba todo ese tipo de animalitos y él vivía con eso, con ese entorno, un entorno muy de la naturaleza. Y bueno, y se cuenta que en un momento él estuvo como siguiendo un caminito de hormiguitas, ¿no? Y estaba chusmeando ahí y seguía el camino y estaba ahí en su mundo como ahí, enfocado ahí en nada más del entorno. Y bueno, y estaba como muy en la cima de una colina, de algo como que se podía caer, y no se dio cuenta, un barranco. Y lo salvó Madre María, lo salvó la mamá cazándolo así rápido. Cazándolo rápido, porque si no se iba entusiasmado en lo que estaba viendo, estaba muy al borde del precipicio. Me mostraba, y él era muy chiquitito, contémosle más o menos la edad. Más o menos 6 años tenía ahí, sí. Porque recordemos, Nati, que en el primer septenio, porque no nos olvidemos, después tuvo de sus 28 años, es donde empezó realmente a hacer su servicio conectado a los planos superiores. Entró como hijo de hombre, ¿sí? Entonces tuvo que pasar por sus septenios viviendo lo que vive cualquier humano en cada septenio. Por cuanto de nacer del canal de parto a los 7 años estaba como totalmente, vamos a decir así, desconectado de la tierra, o como yo le llamo, autista en el sentido de ausente de este plano, porque estaba totalmente conectado a su parte angelical, a los planos de donde vino. Entonces, no entendía ningún peligro de la tierra, pero ninguno. Los sustos se los llevaba la madre. Claro, no podía ni un segundo dejar de verlo porque algo pasaba. Ahí preguntan si él era introvertido o era más solitario. Él, la verdad que no era un nene tímido, pero era un nene que estaba muy para adentro, o sea, muy en su mundo. Él estaba en perfección aunque esté solo, porque nunca se sintió solo, justamente. Eso no explica, nunca se sintió solo, porque él en todo veía la magia y en todo veía compañía. Por eso ahí ponen, era muy bichero, era súper bichero. A él le encantaban los animales. Exacto, los animales, los perros, cualquier animal, los insectos. Bueno, en este momento estaba viendo insectos, estaba viendo un caminito de hormigas. Estaba siguiendo, investigando ahí, que viste que van con sus hojitas y van todos como haciendo un recorrido. ¿Dónde llega ese recorrido? Bueno, y ahí se metió en la película y chavo, la madre. Lo atrapó justo, pobre María, que no podía dejar de verlo un minuto. Así es. Era muy conectado a... tenía momentos de niño, y tenía momentos que hacía clic y conectaba, pero no a sus planos superiores, sino con el yo soy, digamos, ¿no? Con su parte yo soy,
que le daba la integridad con el todo. Entonces eso era lo que lo ponía en un plano que no estaban menos, no estamos ahora, así la humanidad, menos 2000 años atrás, ¿no? Esa inocencia que tenía y esa conexión angelical con el yo soy, no era otra cosa que su conexión con el yo soy. Y después era un niño que la mamá a esa edad, sobre todo 7, 8, 9, la mamá lo tenía como a cualquier hijo de vecino, pintando la mesa cuando terminaban de comer, el papá le enseñaba a sumar, restar, pero no por el tema de escolaridad, sino porque le ayudaba al padre con las cuentas, era, digamos, conectado con el todo, con los pies en la tierra, como se diría, ¿sí? Desde chiquito. No era que lo trataban de chiquito como por ejemplo en el Oriente, que al que saben que va a venir como Dalai y como que yo ya lo aíslan, lo tratan como un dios cuando tiene 5 años. No. En su primer septenio fue tratado como y segundo septenio hasta los 15, fue tratado como cualquier hijo de humano en la familia humana de la Tierra. Exacto. Así que había que estar muy atento a él porque así como fue tratado también, y él estaba muy en los pies de la tierra, era como que él quería experimentarlo todo. Y eso fue una parte de un ejemplo, ¿no? Él quería experimentar, quería observar, y bueno, y se olvidaba hasta de la realidad donde estaba y se podía haber caído, perdíamos la misión, como pusieron ahí, por ver una la misión. Había que mandarlo a nacer de vuelta, pobre. Bueno, lo llegó a agarrar justo de la ropa. Lo llevó a agarrar así la espalda justo, así que, bueno, gran susto, pobre también la mamá que no podía, nunca estuvo relajada, ¿no? Pobre en esa encarnación, porque es una tras otra, pero es un amor, esa mujer lo que ha vivido. El sufrimiento cuando se lo llevaron, la justicia ya se lo llevó para la famosa cruz y qué sé yo, Madre María no tuvo nunca descanso. Ahora vamos a contar justamente cuando ya Jesús era grande y trataba de no darle dolores de cabeza, sí, a los padres, porque él percibía, era tan sensible que no aguantaba la angustia de la madre y el padre, pero él tenía que hacer el servicio, entonces estaba pobrecito entre la espada y la pared. No creo que sea fácil ser hijo de hombre e hijo directo, clonación de Nevadón directo, no creo que sea fácil cumplir los dos roles al mismo tiempo, en un mismo envase, en un mismo avatar. Toda la familia, digo, no para él. Totalmente. Y aparte, André, otra cosa, nos cuesta a nosotros, los que estamos un poquito más despiertos, en esta época, más de 2000 años atrás, imagínense lo que era atrás, en esa época donde había una crueldad terrible, donde mucha gente vivía huyendo, donde no podías expresar mucho, no tenías con quién hablar todo esto, entonces era muy difícil. Fue una encarnación simple la que les tocó. Claro. Por eso tenemos siempre que entender esa parte, ¿sí? Los avatars vienen como humanos. Eso es un reglamento que se entra así a través de la Confederación Galáctica, que vendría a ser la Confederación como el ente intermedio entre toda la administración superior y la Tierra. Último para entrar se pasa por la Confederación, ¿no? Entonces, ese es uno de los reglamentos que puso la Confederación. Aquí en el planeta Tierra se entra como humano, vengas a hacer lo que vengas a hacer, se ingresa como humano. Y sobre todo en la época de Jesús, porque ahora no, que estamos entrando en la 5D, se entraba a todos los seres andróginos, también les costó, y también le costó a Da Vinci, que era andrógino, y muchos más que eran, todos los músicos con llaves tonales, Bach, Mozart, etcétera, Beethoven, que ellos vinieron para dejar llaves tonales, todos eran andróginos, porque no lo hubieran podido hacer, esta cuestión de la sintonía con la energía de la fuente, si no hubieran entrado como andróginos. Entonces, para ellos era fácil, pero ser andrógino en un mundo con géneros separados fue muy difícil. Y por esa razón también fue difícil toda la parte amorosa de Yausua, porque como debían hacer para hacer el autootorgamiento que tenía que hacer él, tenía que entrar como era el reglamento en la Tierra en ese momento, con los géneros, con la energía del divino femenino y divino masculino separados, de allí que nació María Magdalena con el divino femenino y Jesús con el divino masculino.
para ellos también fue muy difícil, porque ellos como seres recordaban la fusión de la energía en uno solo, y eso es el androginismo. Así que tuvieron, digamos, los bajaron a la característica humana del momento. Y eso también es difícil cuando tú sabes cómo es en esencia todo, ¿sí? Porque repito, hasta los 7 años estaba totalmente conectado a todos los planos superiores, entonces debe ser, digo, muy difícil vivir en la Tierra cuando tú tienes todo el recuerdo de quién eres, de cómo son las cosas en los planos superiores. Claro, así que bueno, más que nada se lleva ese premio. Claro, y después también para sumar, vamos haciendo el crecimiento, ¿no? De Jesús, porque hay pegadito también, por ser un nene muy distinto en ese aspecto, muy integrado y con los pies muy en la tierra, pero muy curioso con todo, se le hacía como acá normalmente conocemos el famoso bullying, ¿no? De parte de los nenes de su edad, los nenes un poquito más grandes. Jesús sufría de este bullying y de que lo caren, y bueno, hay un acontecimiento también referente a esto. Sí, incluso se hizo una película sobre esto con el argumento muy parecido. Sí. A veces dominaba su campo energético y a veces no lo podía dominar, ¿sí? Porque dentro de la tarea que tuvieron los físicos cuánticos, que eran los 3 Reyes Magos, que la tarea fue calibrarle la energía a baja, ¿no? A baja como era en la Tierra. Pero por el ser que tenía, no nos olvidemos que tenía 33 ADNs, ¿sí? Fibras de ADN, tenía una carga que, Dios mío, hay que sostener ese ADN con un campo atómico. Bien, entonces potenciaba simplemente con su forma pensamiento, aunque era niño, potenciaba su forma pensamiento, y lo que nosotros deberíamos estar haciendo ahora en 5D como humanidad normalmente, co-crear con la forma pensamiento, ¿sí? Eso es lo que nos toca ahora. Bueno, pues él lo hacía natamente, por ser quien era. Entonces, lo que sucedió una vez, no es chistoso, pero sí es un chusmerío cósmico. Muchos me lo han preguntado esto, si era real, pero viste que la gente ya lo pregunta con ese morbo humano que tenemos los humanos primero, que nos sale. Si es verdad que alguna vez a sus 15 años había matado a un compañerito de su edad. Bueno, algo parecido sí le sucedió, obviamente, no mató a nadie con intención. No podía calibrar esta fuerza, ¿sí? Y había no sabemos, bueno, si es un vecinito o quién era, un nene de su edad que lo molestaba, le hacía bullying. ¿Por qué? Porque él estaba siempre en un tono muy angelical, siempre armónico, no se metía con nadie, no era normal para los niños, ¿sí? Claro. Aparte de un nene que, perdón que te interrumpa, André, respetaba mucho al femenino. Entonces, claro, a la mujer, de cuidar a la mujer, y en ese momento de la historia, un nene así, tan conectado con lo femenino, también era para cargarlo. Así que lo cargaban por todo, pobre. Bueno, entonces, por eso digo que como era un humano, en un momento en su forma pensamiento lo invadieron las emociones, le dio bronca interna, sin querer, potenció, aceleró el electrón, potenció desde su forma pensamiento, co-creó lo que pensaba, que no es lo que pensaba, sino la emoción que le vino, no la manejó, y el nene que se le vino al lado para pelearlo, para picanearlo, provocarlo, salió disparado, cual si alguien lo hubiera empujado. Todo el mundo lo tomó como que Jesús lo empujó, ¿sí? No lo empujó, con su forma de pensamiento agrandó el campo de energía, el nene salió disparado, se golpeó en la nuca con una roca y se murió. Bien, eso es lo que sucedió, pero contá cómo termina. Bueno, sí, lo que sucedió fue que el nene se había dado un golpe fuerte en la cabeza, y bueno, termina falleciendo este nene, ¿no? Entonces, él se queda mal, se queda angustiado, se queda con culpa y no quería quedarse con eso de que el amiguito o la persona, este nenito, había lamentablemente fallecido. Él se sentía culpable por algo que él hizo sin querer, porque le salió este campo, como decís vos, André, pero no fue intencional. No. Entonces, él se escapa de su casa
en ese momento a las personas se las velaban en el hogar, ¿no? Entonces se va escondido al hogar de este nene y bueno, y él produce por primera vez esta sanación, lo revive, el nene vuelve en sí. El nene vuelve en sí, prácticamente le empieza a pegar, porque seguía por la pelea anterior, no se enteró de nada de lo que pasó. Pero el tema fue que la familia vio que este nene había fallecido y que este nene ahora vivía. Entonces ahí es donde se lo cataloga también un poco en ese momento Jesús como brujo, como que era un nene que andaba con cosas oscuras y que estaba haciendo, lo había matado y lo había vuelto a vivir como brujería. Y ahí es donde pobre intercede de nuevo María con Jesús, lo sacan y ahí tienen que irse de donde estaban viviendo ese pequeño pueblito o aldea, mudarse, porque primero que no se podía saber que Jesús venía con ese don, entonces era cuidarlo a él. Pero segundo también porque no podían salir a ningún lado, que todo el mundo los catalogaba como herejes, ¿no? Así que pobrecito, pero lo salvó. El nene no terminó mal, volvió a vivir y fue uno de sus grandes primeros milagros, así de chiquito. Así. Y se quedó mucho tiempo de eso después muy angustiado porque, claro, como cualquier ser humano, con el miedo de que le volviera a pasar porque no lo manejaba. ¿Sí? Entonces, no entendía qué era lo que tenía. No, obvio. Entonces también él se quedó, no sé si mal, pero como retraído, guardado socialmente, no quería ir a la escuela. Bueno, no es ir a la escuela como era ahora, los esenios no iban a la escuela, tenían otra forma de educación, pero no importa, pongámosle, ¿no? Cuando le tocaba el momento de las enseñanzas, etcétera, no quería, tenía mucho miedo que le volviera a pasar lo mismo. Todos estos chusmeríos los contamos para que se entienda que siendo un avatar, porque nunca dejó de ser un avatar y todos lo reconocemos, pero al mismo tiempo tenía que ser humano. Y bastante difícil, pobrecito, todo lo que tenía que pasar. Sí, sí. Tal cual, no fue fácil, y ven que ellos también sufrían bullying, por más que sea un avatar, su mamá también tenía miedo, tenía que cuidarlo, o sea, todos como vivimos nosotros normalmente, humanos completamente normales, así que bueno, acá le estamos trayendo un poquito de chusmerío de Jesús que todo el mundo lo ama. Así y un que poquito familia, de chusmerío de Madre María, yo les voy a contar que esto lo cuenta siempre Jesús también en las bitácoras del Fénix, en las bitácoras que son los cuadernos de navegación diarios de su nave. Siempre cuenta que Madre María tenía toda su parte que trabajar, acá energética y todo, tuvo 7 encarnaciones anteriores para prepararse, ¿sí? Ubicarla conciencialmente y genéticamente para traer este ser y entender, pero cuando fue mamá, poco pudo aplicar de lo aprendido, porque cuando fue mamá y viendo la exposición de su hijo, caía en sufrimiento en el sentido normal, porque no quería la exposición de su hijo. O sea, muy preparada, muy todo, perfecto para la labor que le tocaba a ella, no como Madre María y no como madre humana de Jesús, pero en el momento de ejecutar el día a día como madre, le pesaba más el dolor de ver que a medida que su hijo se iba haciendo grande, no aguantaba, digamos, al igual que cualquier madre de nosotras humana en este momento, igual, su sufrimiento era grande por la exposición del hijo. Sufría mucho por todo, porque su hijo era socialmente empezaba a tener mal concepto, por todo lo que ya sabemos de memoria, no lo tenemos que explicar, la exposición social de Yahushua, ¿no? Sufrió muchísimo y Yahushua llevaba muchas noches a veces solo, no quería estar con nadie, pasaba sin dormir porque él sabía bien su tarea, ¿no? Y a qué había venido, no tuvo nunca una desconexión total, estuvo siempre fluctuando entre más conectado y menos conectado, pero sabía siempre a qué venía, siempre. Él veía en otros planos a todo el plantel que lo acompañaba, ¿sí? De 6D, 9D, 13D, para él estaban en el mismo plano. Entonces sabía todo, era consciente, esto es lo que quiero decir. Y entonces mucho sufrimiento le causaba ver sufrir a su mamá
porque él sabía la misión, pero la mamá era más mamá humana, biológica, que, digamos, con los sentimientos y los miedos de una mamá biológica como los tenemos nosotros. Fue muy difícil para Yeshua. Sí, exactamente. A ella siempre le costó conectar con, más allá de con su misión, ¿no? Y desconectarse de las emociones y el sentimiento de mamá, los miedos y todo eso que una mamá tiene. Pobre no le ha pasado fácil en esa encarnación, así que merecidísimo el amor que todos le tenemos. Y por eso ella también es tan amena con las mamás, ¿no? Cuando sufrimos, cuando estamos pasando algo con nuestros hijos, siempre contactar con Madre María, ella asiste enseguida, inmediatamente, porque entiende perfectamente el rol de mamá. Claro, sí, sí, sí. Yo supongo que cuando desencarnó, que en realidad ascendió, no desencarnó, pasó a otro plano sin morir. Esa es la ascensión de Madre María. Bueno, Jesús también. Y es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Igual, vamos a empezar a vivir una dimensión nueva sin morir. Mutando, pero sin morir. Yo creo que una vez que ascendió habrá dicho, como cualquier humano, ¡oh, terminó! Mi amor, igual ahora sigue trabajando porque está asistiendo en este momento terriblemente, ¿no? Pero bueno, por lo menos con Jesús ha dejado que él cumpla su misión, llegó entero y sano a cumplir su misión. Llegó entero. Claro. Llegaron entero. Lo cumplió, pobrecita, mi amor. Bien, y de Jesús un poquito más grande también tenemos un poquito de chusmerío cósmico, ¿no, André? Sí, un poquito más flojos, chusmeríos un poquito más flojos. Como por ejemplo. ¿Qué te ha contado por ahí él? Sí, 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 sí. Hay algunas cositas que me acuerdo yo cuando entré en esa encarnación del grupo, de su equipo de trabajo, que los conocemos como los celotes, ¿sí? En cuanto a celadores, cuidadores, eso significaba la palabra. Nunca un avatar, Jesús o cualquiera, que entra como avatar, nunca entra solo ni solamente en Trinidad. Acá la Trinidad es José, María y Yeshua. Isis, Osiris y Horus. ¿Quién más? El de Odín, no me acuerdo quiénes eran, no me acuerdo cómo pronunciar las palabras, de Odín, la esposa y el hijo. Bueno, Akenatón, Nefertiti, Tutankamón, todos entraron en Trinidad, ¿sí? De acuerdo a su época. Pero a su vez, todos ellos, aparte de la Trinidad como representación de la energía crística, entraban a trabajar administrativamente, a hacer una tarea administrativa en la Tierra, ¿sí? Entonces, cuando se entra administrativamente, nunca un avatar entra solo, siempre entra con un equipo de trabajo que se le dice así. No se le dice los celotes, se le dice los 99 más 1. El 1 es el avatar, ¿se entiende? Y los 99 es el equipo de trabajo. Los 12 apóstoles formaban parte del equipo de los 99, ¿sí? Eran 72 hombres y el resto femenino. Bien, yo entré como hombre ahí. Simón el celote. No Simón Pedro, ese era otro. Simón el celote, ¿sí? Que entré como escriba. Calladita la boca, yo tenía que escribir todo lo que escuchaba. Al igual que esa hora, alguna que otra cosita no me cerraba, yo ahí como diciendo, esto no lo voy a escribir. Y recibía órdenes no de Yeshua, órdenes de arriba, calladita la boca, tú tienes que escribir lo que escuchas. Después me explicaron que no era que se estaba mintiendo, era que se trataba de explicar en forma de simbolismo o de parábola al entendimiento mental de ese momento, porque tenemos que entender que ahora tenemos invasión de información exterior, de internet, información de todo tipo que entra por todos, pero en ese momento no había nada. Entonces el CPU venía muy lento de las personas, del gentil común, ¿sí? No de los iniciados, a eso me refiero. Entonces había que adaptar para el entendimiento humano. Bueno, yo conectada en ese momento como Simón el celote, todos los 99 entrábamos también con la conciencia conectada, sin velo en la memoria. Entonces había muchas cosas que no me cerraban, como no porque fueran mentiras, sino que la forma de explicar era como diciendo, no, esto no es así. Bueno, me ligué muchos retos. Entonces, pero no quería hablar de mí, sino
Y sí, porque acá se entra a trabajar, repetimos y lo vamos a repetir el resto de la existencia. Las personas que entran a trabajar como avatars, como administrativos, en este caso los administrativos es con la línea Gabriel, los sanadores con la línea Rafael, etcétera. Una vez que uno está acá, está como humano y acá se hace lo que se puede. Acá se hace lo que se puede. No, muy difícil este planeta. Bien, y eso es lo que da risa, ¿no? Bueno, las religiones quizás han puesto a los avatars como siempre perfección, y perfectos, y perfectos, y perfectos, y sin error, y hay que seguirlos. No era así, no era así. Bien, entonces entró Yoshua en esa época con el grupo de los 99 más 1, y a esto se nos llamó los elotes en ese momento. Bien, entonces, de esto me voy a hacer cargo de contarlo yo, es nada más que una parte amorosa. Por supuesto que después, al igual que es ahora, el grupo de los elotes paraba para comer, se hacían los días de descanso, no todo era el domingo así, conectado con Dios, con los planos, no, se tenía la parte humana también, hacían grandes comidas, comilonas, etcétera, ¿no? Aparte de eso, Jesús fue criado como eseño fructígolo, pero si Jesús tenía que ir con el grupo de los 99 a otro lado y ahí tenía que estar 10 días en el medio de una montaña y se comía carne, porque había hambre. Claro, sí, claro. Bueno, entonces, ¿a dónde? O sea, no había muchas opciones ahí, no había supermercados cerca, o sea, comía o moría. Claro, o comía frutas, cereales si le traían, o si iba a estar en el medio de una cueva donde ahí cazaban animales y bueno, comía, no como dieta, base para siempre, pero lo hacía. ¿A dónde voy con esto? Para que se rían un rato. Claro, en ese momento, porque esto venía antes desde Egipto, la bebida social era más bien la cerveza como es ahora. Corría por el planeta a canilla libre la cerveza. Wow. No era la cerveza actual, ¿sí? No tenía alcohol, la cerveza estaba fermentada por el mismo, tenía alcohol después tiempo más adelante, pero el origen de la cerveza no era con alcohol, era con el mismo fermento de la malta, riquísima, riquísima. La gente social, no los religiosos ni nada de eso, el común de la sociedad tenía esa bebida como bebida social, digamos. Bueno, entendiendo que no tenía el alcohol que tiene ahora. Pero sí, pegaba porque era fermentada, ¿sí? El fermento mismo le daba como el mismo efecto que el alcohol. Bajaba, relajaba, por decir así. Claro. Tomaban cerveza a lo loco, pero a Yoshua no le gustaba la cerveza. Él pedía siempre y tomaba vinito mistela dulce. A lo loco tomaba vinito mistela. Tráeme un mistela, mi mistela. Ay, mistela. Ay, mi amor, qué lindo. Lo recuerdo yo, no tengo toda esa vida intacta en los recuerdos, pero eso lo tengo patente. No te tomaba una cerveza, cuando estaba en momentos sociales relajados, ¿entiendes? No era un alcohólico, no estoy diciendo eso. Pero le fascinaba el vinito blanco dulce. Mi amor, bien. Bueno, ahí estaban recién preguntando si él tenía algún tipo de adicción o algún tipo de gusto así por algo en particular, estás contándolo justo. No me digas que lo habían preguntado. Al muchacho le encantaba, pero no podía, vos le ponías otra cosa, el mejor manjar, vino tinto o cerveza del momento, la cerveza artesanal, la trabajada artesanalmente. No, tráiganme un vinito blanco mistela, pruébenlo. Hoy todavía existe el mistela. Cuando me compraste eso, me lo compré, me costó un montón encontrarlo. Pero lo compré para probarlo, porque vos lo habías contado súper dulce, súper dulce. Súper dulce. Y sí. Todos sabemos hoy en día, mínimamente, eso lo sabe cualquiera, que si le ponemos azúcar al alcohol,
se potencia el alcohol, que Dios me... Es como si tomaras una botella y no un vaso, porque el azúcar potencia el alcohol un montón. Bueno, no le importa, obviamente no iba a tomar vino mistela en el momento que tenía que dar una charla, la palabra o la conferencia, no, Claro, pero cuando estaba con familia y amigos, negocio. no, era esto lo digo yo con mis palabras, era el vicio, vinito mistela, fuertísimo. Porque aparte vos, algo tan dulce tomás y no te das cuenta, como decís vos. No Exacto. te das cuenta y pega fuerte. Pega fuerte. Prueben, compren vino mistela dulce, vino blanco mistela dulce. Prueben un poquito de más y van a ver lo que... Vamos a hacer un día en honor a Yesón Brindis, todos juntos con su mistela en la casa. Va a estar feliz. Porque a veces uno tiene memorias. Yo tengo memorias de que en ese momento existía el café y yo me lo acuerdo perfectamente, que lo molían. Y yo busqué después, cuando al principio me empezaron a llegar los flashes, y no hay un solo documento que lo avale. No hay nada en internet que avale eso. Pero yo me acuerdo perfectamente que agarraban los granos y con el mortero los pisábamos y se hacía una bebida, se formaba una bebida que sobre todo era para soportar el frío, para estar enérgicos en batalla, para estar enérgicos en cuando había que hacer caminos y recorridos largos. Cuando alguien estaba enfermo también lo levantaban con eso, y yo me acuerdo, pero patente, eso me lo recuerdo. Yeshua también ayudaba, ayudaba, él trabajaba a la par con todos, él ayudaba. Porque Nati, así como decís, sabía de todo lo que era vivir la vida de familia casera, hasta una cierta edad, ¿sí? A partir de los 21, a los 23, ya le dijeron, flaco, hay que empezar, ya le dijeron, a partir de ahora te toca esto. El más conectado era José de Arimatea, que era bueno, ya dijimos, viste que tenía fractal de Saint Germain, igual que el otro José, y entonces a través de ese fractal de Saint Germain, mejor dicho, la conciencia de Antoine era quien tenía, por decirlo a nuestras palabras, ir guiándolo. O decirle, tipo agenda, tipo asistente, ¿no? Entonces, bueno, José de Arimatea era el que más lo tenía, y a los más o menos ya 21 años, 19, lo empezaron a preparar, y ya, repito, no preparar porque él no supiera, pero ya le marcaban, ¿viste? A partir de ahora, entre los 21 a los 22, creo exactamente, ya empezó, se lo llevaron de gira por todos los pueblos y las comunidades, y empezó a dar la palabra, y entre los 28 y los 33 fue donde ya realmente hizo el papel de Yahushua que vino a hacer a la tierra, incluido prestar su cuerpo para que entre Nevadón y haga su último autotorgamiento, ¿sí? De paso, explicamos este chusmerío, Nati, que no es un chusmerío, es como agregar un poquito de información, sí, en tono de chusmerío. Todo el mundo me pregunta, ¿y desde cuándo está Nevadón administrativamente en el universo? Cuando se le da el cargo a un hijo creado micaélico, porque a Nevadón también lo crean la Trinidad de la Fuente Superior, ¿no? A Nevadón se le da el cargo por eones de experimentación, están a medias administrando y creando. Todo lo que hacen, administran y crean está supervisado por la Trinidad Superior, quien los creó a ellos. Entonces, el accionar del universo depende de todo el ente regulador administrativo, que es la Trinidad Superior a Nevadón. Nevadón tiene la soberanía total sobre el universo y ya no depende de nadie, recién cuando hace el séptimo autotorgamiento, pasa el séptimo examen que le exigen de su fuente superior, y lo hace entrando en el cuerpo de Yahushua, porque lo que le piden como último examen es que viva como la raza que diseñó y mandó crear, que somos nosotros, los humanos de la máxima densidad de la materia. Le dijeron como examen de autotorgamiento, ahora tienes que ir como uno de esos que creaste en la máxima densidad. Se lo mandaron a hacer porque está en antimateria, está en el extremo opuesto, Nevadón. Entonces, ahora ve
y vive las vivencias y muere como los mortales, ¿sí? De máxima densidad que tú mismo creaste. Ese fue el último autootorgamiento que le pidieron. ¿Dónde lo hizo? Lo hizo metiéndose en el cuerpo de Yausúa, ¿sí? Y pasando el calvario que tuvo que pasar. Eso lo vivió Yausúa, prestando su cuerpo para eso, acoplando a Nevadón entre sus 28 años y sus 33. No todo fue el último momento, ¿no es cierto? El de la cruz y todo. Hicieron tarea antes, hicieron un montón de anclajes. Eso tiene un nombre, porque pasa también con otros, no solamente pasó con ellos, y a eso se le dice fusión. Eso se le dice. ¿Vieron que nosotros aclaramos que hay lo que se llama walking, que es, pero en el walking un alma tiene que salir para que la otra entre? Bueno, no, ellos hicieron fusión, ¿sí? Fusionado. Por eso se le dice padre e hijo unigénito, ¿sí? Se pudieron fusionar porque son lo mismo, uno es el fractal del otro. Bueno, de hecho, Yausúa, para nacer como bebé de María, para nacer como humano, se le ensambló perfectamente el mismo ADN que Nevadón. Por eso es que vino a ser el representante o el clon de Nevadón en la Tierra. De la misma manera que a Moisés biológicamente fue lo mismo, fue clon cósmico, del ADN cósmico de Enlil, porque Enlil no quería venir a la Tierra, no quería, por haraganería, no quería venir acá, estar acá, era poco para él, entonces mandó nacer un ser con clonado todo el ADN cósmico de Enlil, y ese fue Moisés. Bueno, entonces, no nos derivemos. Entonces, comenzó, ya después, pobrecito, lo ajustaron y le dijeron, ya no podés hacer más vida terrenal, ahora toca la tarea. Y entonces, entre los 28 y los 33, tuvo que acoplar a Nevadón y tuvo que prestarse a dos cosas al mismo tiempo. Hacer lo que tenía que hacer Yausúa durante esos años y fusionado a Nevadón mientras Nevadón hacía su examen de autootorgamiento, ¿sí? Así que bueno, pobrecito nuestro Yausúa, mucho que hacer, mucha carga, mucho que... ¿Cuánta carga que sostener? Eso iba a decir, ¿cuánta carga que sostener? ¿Cómo no iba a hacer milagros? Si la carga que tenía era impresionante. Era impresionante. Era como, bueno, el manto de María también, que yo lo nombro mucho, pero Yeshua ya pasaba con esa energía que tenía y no hacía ni falta que te tocara, pues ya emanaba sanación, emanaba esa fuerza única, si tenía Nevadón adentro, ni más ni menos. Y si te parece, antes de ir al corte, porque así yo también me cambio de red, y si querés vas al baño, tomás algo, descansan un poquito, porque sigue este chumerío y más, pero para terminar con el sector o la parte de Yeshua, nos queda uno más por contar, que es algo muy lindo que te dijo. Esto también nos va a relajar mucho, ¿no? Porque ahora ya no tanto, pero cuando estuvimos muy sumergidos en la 3D, estábamos muy poniendo la atención a la ropa, a la marca, a lo externo, sí, a cómo me veo bien, al pelo, al maquillaje, a las uñas. Y Jesús te contó cómo él sería si estaría acá, y me encantaría que lo puedas compartir como chusmerío cósmico. Sí, estuvo bueno porque estaba yo en contacto astral, porque yo siempre estuve consciente de mi tarea, siempre, desde que tenía 8 meses, ¿sí? Pero estaba esperando que me mandaran algo para hacer, no, estaba viviendo 3D, 2D, horrible. Bien, entonces, el primero que me contacta, a ver, año 2008 más o menos, entre 2008 y 2013, que fue a partir de 2012 que se inicia la 5D, es donde a mí, por decirlo de alguna manera, me empiezan a cablear, a enchufar para que comience la tarea, ¿sí? Y es a través de esta cuestión de un capacitor que me ponen en doble astral para que tenga línea directa, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo, no canalizo nada, yo no sé canalizar, lo que tengo es como si tuviéramos entre vos y yo, ponele Nati, vos con tu celular abierto, yo con mi celular abierto, línea directa, ¿sí? Eso tengo yo. Bueno, más de eso no. Entonces, el primero que me contacta esa línea directa es Yausúa, el primero. Bien, más o menos lo que le pasó a él. Entonces me empieza a decir que es ya hora de empezar a entender yo qué es lo que voy a tener que hacer, etc. Entonces, charlábamos como de amigos,
¿sí? Y yo decía, porque lo veía con los trapos, que de esos zarapos que se ponían, esos trapos horribles. Siempre, Pero contemos a modo de chumerío también esa parte, porque sus trapos son impecablemente blancos, o sea, están impecables, son trapos, pero está siempre con un koala o un crudo, pero impecable, crudo, él tiene mucho crudo acá arriba. Pero son trapos, pero los tiene impecables los trapos. Pero eran trapos. Cortado así como cuando uno hoy actual corta con la tijera y después se te defleca. ¡Ay! Yo decía... Y en una se me escapó, porque yo digo, a ver, dicho risueñamente, ¿no? Yo lo veía siempre con trapos, se me mostraba así, con trapos, trapos como si fueran simplemente capas puestas así de tela, o otra pasada, claro, así mantos, claro. Que se entendía que era por el calor de la arena, se entendía, claro. Yo entiendo perfectamente que era lo adecuado para ese sitio. Pero le dije yo, me acuerdo, siempre triste, siempre con trapos, porque los trapos eran o color crudo o color amarillito crudo, así, tirando un crudo. Yo le dije, ¿por qué aunque sea, por favor, no te ponías trapos blancos? Que el blanco, viste, como que... Porque no, esa no me la aguanté, te digo, no me gusta. Bueno, pero mirá que bien que nos vino para el chusmerío de hoy. Sí, entonces, ¿qué me contestó? Era lo que tenía que usar en ese momento, qué sé yo, me dice, no sé, sí, si usaba eso, los mantos, y me dice, muy serio, si yo tuviera que, si el momento en que tuviera que entrar a la Tierra hubiera sido el actual para ustedes, muy serio, me dice, mi cuerpo sería el de, o sea, yo iría al gimnasio, como cualquier otro hombre, trabajaría los músculos, sería musculoso de gimnasio. Y me hubiera presentado ante ustedes con la ropa que ustedes usan en el línea de tiempo de hoy. Yo andaría de jean y zapatillas, dando la palabra, y de gimnasio. De jean y zapatillas, pero lo dijo tan natural. Si hubiera entrado hoy, ustedes me hubieran visto de jean y zapatillas y iré al gimnasio. Claro. Sería... claro. Tuvo que usar trapos porque era lo que los mantos era lo que se usaba en ese momento. Claro. Hoy entraría de jean y zapatillas. Sí, señor. Bueno, nosotros a veces nos preocupamos mucho por la ropa, él andaría así hoy en día, jean y zapatillas, simple, cómodo, super sport, y iría al gimnasio. El físico. Eso, atenti, iría al gimnasio. No se quedaba atrás como hombre masculino, varón, no se quedaba atrás. ¿Jesús tuvo alguna encarnación antes de ser Jesús acá en la tierra? Sí, 7 encarnaciones muy seguidas, 7, porque así los mandan, María también tuvo 7, con programas específicos a seguir, 7 encarnaciones como Atlante, mientras fue Atlántida. Sí, como Atlante. No entró en Lemuria, por ejemplo, entró en Atlántida. Y las 7 encarnaciones de la mamá de María también fueron como Atlante. La más importante que tuvo fue la última, el nombre como Atlante, el nombre propio común, porque ahí no entró como avatar, entró como humano común. Atlante era Num, N-U-M, y era un pescador que por supuesto tenía como humano Atlante muchos atributos, ¿no? Pero comunes, no estaba en servicio. Sí, 7 encarnaciones como Atlante. La 8ª es la encarnación como Yahushua. Perfecto, ya con la 8ª él pudo trascender y ascender. Sí. Muy interesante. Se ganó, por así decirlo con mis palabras, muchos títulos después de esta encarnación. A Yahushua le gustan los títulos. Le encantan los títulos. Sí. Otro convenio cósmico. No estaba preparado, pero bueno, le encantan los títulos. Sí, los títulos cósmicos, ¿no? Porque en la dimensión 6, 5, 6, 7, por ejemplo, el sistema estelar de Sirio es una universidad como la Tierra.
donde se cursa y uno obtiene las maestrías en la conexión directa, pero a través, digamos, no de la parte vibracional o frecuencial, sino estudiando, ¿sí? Se estudia en la universidad, está en el sistema estelar de Sirio, las facultades, o sea, los sitios representantes de más abajo en dimensión, están en Venus. Entonces, a través de los santos Kumara, de la orden Kumara, se estudia en las universidades estelares son. Sí. Y se obtienen títulos cósmicos, como es acá abajo en la Tierra. Y bueno, nada, de 20 títulos que tiene Yausua, se juntó como 5 juntos después de más vale, de la encarnación que hizo, esta última, la octava. Claro. Los títulos, para que la gente entienda, es título de órdenes, ¿no es cierto? Claro. Entonces, orden Amelie, orden Kumara. Yausua es un santo Kumara, es un santo Amelie. Amelie es una orden espiritual solamente del sistema estelar de Sirio. Luego de la Hermandad de la Rosa, que son los Rosacruces en Orión. Sí. Y bueno, así, muchos títulos tiene. ¿Melquisedec también, André? Sí, es un Melquisedec, sí. Melquisedec también. De hecho, en la Biblia lo escriben, te conocerán también o te reconocerán también como un Melquisedec, sí. Sí. Bueno, un montón. Sí. Ahí pone Gonzalo Rodríguez, Yeshua debe tener sus títulos enmarcados en su pieza. Claro. No sé si le entran. No sabemos si le entran en la pieza. Capaz que le queda chica la pieza. La pieza capaz que, claro. Chicos, a ver, pongámonos en contexto. Yausua tiene una nave, una Starship de navegación, anda siempre flotando, no tiene un lugar físico. En la pieza de la nave. En la nave. Hay naves que son naves ciudades, sobre todo nodrizas, ¿sí? Entonces, la Estrella de la Vida, que es una nave menor de la nave madre, la Nueva Jerusalén, o a la Nueva Jerusalén se le dice cósmicamente, con la bandera de navegación, se le dice el Fénix, la nave el Fénix. Y esa es la de Yausua, y usemos términos modernos, en el habitáculo de la nave, no en la pieza. Bien, mi amor, vamos a seguir, si te parece, con el chusmerío, porque tenemos más preparados. ¿Y qué te parece si recordamos uno? Porque, como vos sabés, el público se renueva, como decimos siempre, y hay uno que hemos contado, no sé si se acuerdan, el programa de Raza Violeta, creo que era ese, ¿no? Cuando hablamos de Lilith, uno muy divertido, que nos reímos todos. ¿Querés recordarlo, André? Dale. O vos refrescame si me olvido de algo. Dale, eso te ayuda. Llega un momento, la raza violeta, que es la parte de, el genoma humano es a pedido de Nevadón uno solo en cuanto al programa que tiene que contener, ¿no? El software que tiene, el ADN vendría a ser un hardware, una estructura para las biologías que debe contener un software, igual que en informática. Entonces, el hardware es el ADN, la estructura de base de datos, donde se va a instalar el software, que es el software crístico, ¿sí? ¿Qué es el software crístico? Es humanos, biologías, mejor dicho, no humanos, biologías que sirvan para almacenar almas, incorporar almas, que sigan en la máxima densidad de la materia, sigan la misma estructura trinita como nos crea el creador a nosotros. Entonces había que volcar esa base de datos en el ADN evolutivamente hablando del Homo sapiens. Bien, entonces llegó un momento que evolucionó el Homo sapiens, la creación biológica de nuestro envase que la hizo Enki. Enki colocó en el ADN de los Homo sapiens los códigos para que se activen luego, ¿sí? Pero durante un periodo que duró 75.000 años, hasta aproximadamente 8.000 años atrás, los genetistas, por eso estaban acá con nosotros, dioses le dicen, pero en realidad eran los gente trabajando, ¿sí? Los genetistas fueron tocando el ADN del Homo sapiens, de parejas de Adanes, así se dice, evolutivamente homínidos,
cada vez más evolucionados les tocaban el ADN. Era como si hoy actualmente los pusieran dentro de una clínica, de un sanatorio, y genéticamente les tocaran la sangre, el ADN. Bien, ¿qué hacían? Aprimoraban, adelantaban esos códigos, ese software, y le mejoraban el hardware, ¿sí? La estructura. Entonces, la última fase era, según plan, y salió todo mal, gracias a las Evas. Vamos, el divino femenino. Eso, ahí es donde nos echan la culpa después a nosotras de todo, ¿no? Ya después surgió y quedamos como culpables de todo. Quedamos. Pero acá se revelaron las dos Evas últimas, porque repito, al cabo de los 75.000 años siempre seleccionaron un par que dentro de esa secuencia, vamos a suponer cada 10.000 años, siempre surgía por evolución, mutaba a mejor, a preparado, a listo, el ADN de algún par de Homo sapiens que lo tomaban y lo tocaban, ¿no? Lo tocaban para aprimorarlo, para mejorarlo, para agregarle más código. Entonces, bueno, llegó un momento de hoy para atrás, 8.000 años, que todo el sistema de Alción de Pléyades, la parte administrativa de Alción, que el Sol de Alción de Pléyades, de lo que principalmente se encarga para el plan divino en la Tierra, es de administrar la luz del espíritu. Llegó un momento, para ahí, 8.000 años atrás, a partir de ahora, entre 8.000 y 6.000, que había llegado el momento que genéticamente los cuerpos del Homo sapiens ya estaban preparados para activar e incorporar genéticamente todos los códigos listos completos de Nevadón dentro de la genética humana. Esa fue la raza violeta. La idea desde la administración de Alción, que era en la época de Caligasto y Daligasto, que también, a ver, todo estaba mal, era época de la civilización total de Atlántida y era época de caída de la humanidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque los encargados administrativos de todo esto eran Caligasto y su segundo Daligasto, o Caligastía y Daligastía. Dos, Melquisedec de Pléyades, ¿sí? Entraron a la Tierra a venir a administrar justamente todo, conjunto con lo que genetistas y cientos de médicos estelares y todo lo demás, administrar todo juntos, cómo se hacía el toque del ADN, porque era el toque final, ¿sí? Para incorporar directamente ya todos los códigos de Nevadón. Entonces, en ese momento estaba transcurriendo lo peor de Atlántida y esto es unos 10.000 años atrás, no 8.000 cuando vamos a hablar de las Evas, pero más o menos 10, 11.000 años atrás entra ya Caligasto y Daligasto como dos Melquisedec para organizar administrativamente todo lo de la raza violeta, el cierre final de la genética de Ancadmon, o crística o micaélica de la raza humana, y estaba la rebelión de Lucifer, ¿sí? En plena batalla en Atlántida al mismo tiempo acá en la Tierra. Tuvimos una derrapada, ¿sí? Porque Caligasto con Daligasto, por decirlo así con mis palabras, lo absorben, lo chupa. Lucifer para su bando le explica, mira, no hagas la raza divina porque yo quiero lo otro, bla, 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 y Caligasto se asocia a Lucifer. Entonces, chau, se fue a la miércoles la parte de la. Por eso es que después el plan de Adán y Eva se llevó a cabo igual para la raza violeta, ¿sí? Pero lo encerraron dentro de Edén, o sea, lo aislaron y lo amurallaron para que toda la otra parte de la rebelión de la caída de la humanidad en general no contaminara lo que querían hacer, ¿sí? Los administradores de Alción. Bien, dejaron a Caligasto y todo que haga lo que quisiera hacer con Lucifer y con toda la administración, digamos, de la parte de la caída o de la rebelión, así se dice, y con otros Melquisedec, le llamamos de nombre Solonía, Melquisedec, Maquiventa, Melquisedec, etcétera, otros Melquisedec que nunca fallaron a la causa del plan de luz, digamos, se pusieron a trabajar dentro del Edén. ¿Y qué hicieron? ¿Cuál era el plan? Había llegado el momento de traer una pareja de afuera,
de un planeta que se llama Edentía, por eso el jardín se llamó del Edén, porque es una réplica de otro planeta que se llama Edentía, y en ese planeta Edentía está lleno de seres creados adámicos, raza violeta nada más, ¿sí? Humanos, pero de 3 metros de altura, porque bueno, a los chiquititos somos nosotros acá en el planeta Tierra. Extraterrestremente hablando, los humanos son siempre de 3 metros para arriba, ¿sí? Bien, por una cuestión de fuerza de gravedad al centro de la Tierra. Acá la fuerza de gravedad es mucho más fuerte que en otros planetas, más atracción, las moléculas se pegan y nos quedamos chiquititos, ¿sí? En otros planetas, la fuerza de gravedad al centro de ese planeta es mucho más liviana, entonces las moléculas están separadas, el cuerpo es más grande. Es simplemente por eso. Bien, entonces, dijeron, bueno, vamos a dejar que Caligasto, porque no nos podemos detener en el plan crístico, en el genoma crístico, porque estos ahora fueron para allá y se aliaron con el bando contrario. El plan siguió aparte, ¿sí? Trajeron entonces de Edentía un par de humanos femenino y masculino, a uno lo llamaron Adán y al par femenino la llamaron Lilith, era la famosa Lilith, ¿sí? En ese momento L-I y con la H final se decía en Sumeria, se pronunciaba como porque esa forma de vibración conectaba directamente a ese ser a la fuente, ¿sí? Bien, entonces Lilith, y L-I significa lo que hoy para nosotros, más moderno, es la terminación E-L, el Arcángel Gabriel, ¿sí? Ese él significa que están alineados a la fuente. Bien, no alineados a un dios, sino alineados al proyecto de la fuente. Antiguamente, en época, 8.000 años atrás en Sumeria, se decía I-L o L-I. Por eso Lilith, ¿sí? Porque Lilith vendría a ser como nosotros entremos el divino femenino de la diosa o sacerdotisa, como fue María Magdalena, como fue, qué sé yo, quién más, todo el divino femenino, ¿no? Isis, etcétera, Hador. Bien, entonces, trajeron a un par de Adanes de afuera, ¿por qué? Porque todos los seres que crean en Edentía, los crean genéticamente por clonación, luego entre ellos nacen de madre, pero primero los crean con el ADN clonado, ellos no tienen que evolucionar, esto quiero decir, su ADN, el de los adámicos de Edentía, directamente los hacen en laboratorio con el clon, el banco de datos completo del mismo ADN cósmico del creador. Entonces, dijeron, vamos a apurar a la raza humana Homo sapiens, que ya está totalmente lista, pipí cucú, para ensamblar los códigos totales de Nevadón en el ADN, pero lo vamos a hacer fácil. Vamos a traer 2 pares de Adán y Eva de Edentía. Esto genéticamente ya estaba calculado. Primero se tenían que reproducir entre ellos mismos 6 generaciones para abajo, porque iban adaptándose así, por decirlo a mi manera, a la Tierra, ¿sí? A las frecuencias de la Tierra, a las líneas de gravedad de la Tierra, a los químicos de la Tierra, etc. Entonces, por eso es que le trajeron y le plantaron todos los alimentos que eran duales, las plantas de dentro del jardín del Edén. Tenían todos los nutrientes de Nibiru y de Edentía, y a su vez los de la tierra, porque los hijos que iban naciendo de ellos ya tenían que aprender a comer nutrientes de acá de la tierra para ir adaptando los físicos a la tierra. A la 6ª generación de cruzarse entre ellos mismos, todos derivados, y acá viene el chusmerío cósmico, todos derivados de los que nacían por reproducción sexual de Adán y Eva traídos de Edentía, de Lilith, Adán y Lilith, ¿sí? Bien. ¿Qué pasó? A la 6ª generación, perdón, termino, así se entiende, a la 6ª generación de reproducción entre ellos, a la 6ª generación recién, esa generación la sacaban del Edén, la mezclaban, ¿sí? Entre el resto de la humanidad de la Tierra, y para que se empiecen a reproducir genéticamente con el humano como un Homo sapiens,
y empezaran a nacer del Homo sapiens la generación nueva, Homo sapiens totalmente adámico, que significa totalmente crístico, ¿sí? En el ADN. Bien, el plan era perfecto. Ahora, sonamos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? A Lilith no le dijeron en Edentía, mira, vas a ir a la Tierra a procrear, a embarazarte, terminar un embarazo, embarazarte otro, hasta dar una generación. Con lo que cuesta acá, Dios, el embarazo, el parto, todo. Por Dios. Bueno, porque tenemos que explicar. Ellos en Edentía sí se manejan así, pero no hay fuerza de gravedad. Al no haber fuerza de gravedad, no hay dolor en el cuerpo, entonces vos podés parir 100.000 hijos si querés, que no tenés un solo dolor. Acá es terrible. Para nosotros como una fisiología, como comer, como cantar o reír. El problema es acá en la Tierra que los ajustes de líneas de gravedad son otros. Bien, Lilith ninguna tonta, la pusieron en el Edén y a partir de ahí le dijeron, vos te tenés que reproducir 6 generaciones de gente, ¿entendemos? Bueno, entonces Lilith obviamente intelectualmente dedujo, pero para que esto ocurra yo tengo que estar pariendo un chico atrás del otro para dar la primera generación. Administrativamente tenía que, al cabo de mucho tiempo, ¿no? Obvio, se entiende, no rápido, tenía que dar la primer generación 2.000 seres humanos, o seres adámicos, perdón, humanos pero adámicos. Todos tenían que nacer de Lilith y Adán. Entonces fue donde Lilith dijo, ¿y por qué no me explicaron esto antes de traerme a la Tierra? Lo que hicieron trajeron por enserafinado, se dice, los desensamblaron el alma allá en Edentía, trajeron los cuerpos y ensamblaron las almas acá en la Tierra. Y los aparecieron dentro del Edén, ensamblados. Entonces cuando se despertaron no podían decir que no, ¿se entiende? Bien, pero no importa, Lilith no era ninguna tonta. Y ahí que hoy está el arquetipo de Lilith como poderosa del divino femenino. Bien, entonces Lilith dijo, a ver, deduzco que me tengo que pasar teniendo sexo dentro de este Edén hasta que yo genere 2.000 descendientes. Y después entre ellos se reproducían para, ya no Lilith. Aparte el útero, todo el cuerpo. Pobrecito. Acá en la Tierra sí, en Edentía no. En Edentía no se siente nada, pero acá sí. Entonces dijo, pero aparte no importa, suponte que no sufriera ningún dolor, ponele. Sí. Dijo, pero a ver, entonces yo me tengo que pasar acá, no sé cuántos miles de años terrestres, solamente pariendo chicos y teniendo sexo con este otro que tengo acá al lado. No, pero era un garrón por donde lo mires. O sea, era un bajón por donde lo mires. Un garrón. Como hacemos nosotros, un garrón. Entonces Lilith dijo, no lo voy a hacer, porque a mí nadie me preguntó, me trajeron... Cualquiera iría, ¿cómo se dice? Cualquiera se iría, no me sale la palabra, el verbo huir. Cualquiera se iría. Claro. Claro, iría, ahí está, huiría. Entonces, por supuesto, ¿qué le van a decir los dioses? Cuando dijo, ¿por qué no me dijeron lo que me traían a hacer? ¿Sí? ¿Qué le dijeron? Así sintetizando, usted no puede opinar como son hoy los dioses, la religión o la política, hoy actual. Usted no puede opinar, usted tiene que hacer para lo que la trajimos. Ah, bueno, muy bien, dijo Lilith, conmigo no cuenten. No lo voy a hacer. Claro. Entonces, ¿qué le dijeron? Le pasaron la fórmula, que si decían la palabra, ya sabemos que pronunciar la palabra Yahvé no se puede, salvo que se le agreguen vocales, porque en realidad es un encriptado en letras consonantes de la energía crística. Yahvé, no el Lil, que era el representante humano, digamos, ¿no? No. Claro, no, estamos hablando de la energía Yahvé. Entonces, Lilith, ¿qué empezó a hacer? A blasfemar, por no decir putear, como decimos ahora acá en la Argentina en nivel moderno, empezó a blasfemar y mandó todos a la miércoles, no le importó nada. Entonces, ¿qué le dijeron? Pensando que la amenazaban o que Lilith se iba a sentir desterrada o qué, le dijeron, si pronuncias la palabra de Dios, Yahvé, era esa palabra, pierdes tú porque se te quitan todos tus atributos. Pero fantástico, dijo Lilith. Si esa es la fórmula, gritó, ¡Yahvé!
En cada minuto ni la pensó. No, Lilith, ¿sabes qué? Se empoderó y dijo, a mí acá no me agarran para esto. No, si tengo que pasarla mal, la pasaré mal, pero a mí no me agarran para esto. Bueno, sintetizando, le quitaron todos los poderes porque ella misma se empoderó también con su forma, entonces no podían contra ella. No vamos a explicar el porqué de esa forma de energía. No pudieron contra ella, entonces dijeron, bueno, le dijeron a ella que la castigaban sacándola del Edén. No alcanzaron ni a sacarla. Se subió ella a un ave de vuelo, que sería como hoy subirnos a un caballo para andar, salir, y con un ave de vuelo, porque ellos con la mente dirigían a las aves de vuelo mente a mente, y le dijo, se subió a un ave de vuelo, se fue del Edén, no volvió nunca más, Lilith, ¿sí? Se guardó en una cueva por unos 2 años de tiempo de hoy, por ejemplo. ¿Por qué? Porque fuera del Edén, en la tierra no conocían qué había ni qué pasaba, ¿sí? Claro, para ellas, claro, como extraterrestres, para ellas. Claro. Bueno, claro, los humanos, imagínate, encima humanos de ese momento, todos depredadores, etc. Claro. Claro, bueno, entonces Lilith decía, esa fue la rebelión o ¿cómo se dice? Cuando abandonó su misión, sí, Lilith. Abandonó la casa, como Gran Hermano, abandonó la casa Gran Hermano. Como Gran Hermano, tal cual, Nati. Ahí como abandonó. Que la estaban observando, abandonó la casa, se autofue. Se autofue. Sí. No, lo peor es que los dioses como que la amenazaron y dijo, pero a ver, decime qué es lo que tengo que hacer para desactivarme, y tomó la fórmula, se desactivó y se fue a la miércoles, abandonó el Edén. Bueno, pero acá está lo más gracioso. Los de Pléyades de Alción dicen, bueno, a ver, esto lo tenemos que solucionar. Hubo una cosita en el medio que Lilith salió del Edén y dijo a la parte luciferina donde estaba el Edén, etcétera, mirá, se está llevando a cabo el plan, igual de los que no querían los luciferes, que era esta genética. Entonces se armó un lío, porque ya se sabía que iban a ir a destruir el jardín del Edén. Entonces cambiaron de lugar todo el Edén. Todo el Edén lo cambiaron de lugar, hicieron un Edén nuevo, trasladaron todo, plantaron de vuelta todas las plantas y dijeron, vamos a clonar ahora para que no falle ningún divino femenino se empodere y no nos cuestionen nada, vamos a clonar de Adán, de este mismo Adán, el que era pareja de Lilith, vamos a clonar... Ese le iba a pasar bárbaro. Sí, ese le iba a pasar bárbaro. Él no tenía problema, claro, obvio. No tenía que pasar embarazo, nada, puro placer de la cuestión. Capaz que si Lilith hubiese sido sexo por sexo solo no se quejaba, pero la pobre era la que tenía que parir. Ahí estaba el tema. Claro. Adán no tenía que parir, Adán la tenía que pasar bien. La pasaba mejor. Claro. Bueno, entonces, acá termina el chusmerío cósmico al respecto. Clonan estos de Pléyades, clonan ADN de este Adán y por clonación crean a la segunda Eva, la que la reemplaza Lilith, ¿sí? De allí que entonces es Adán y Eva. Pero Eva, en realidad se llamaban Adanson y Evanson, ¿sí? Entonces, todos estos genetistas, administradores de Alción Pléyades dijeron, acá está la solución. Esta no se va a cuestionar nada porque era clon de Adán. ¿Qué le va a cuestionar si era el mismo Adán? En formato mujer, biológico. Entonces, porque clonaban también el alma, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos que saber que cuando se hace una clonación humana, sobre todo en ese momento, y para la genética de la Tierra, cuando se clona un alma, el alma clonada, aunque sea de un alma original de mónada de Nevadón, el alma, todavía no se puede conseguir una clonación perfecta. Entonces el alma clonada queda como en estado del elemental, del reino de los elementales. O sea, que un elemental dentro de un cuerpo humano, que era la segunda Eva, no se cuestionaba nada, ¿sí? Tampoco quiero decir que por tonta, no, pero entendámoslo como que era así, no se cuestionaba nada, no entendía nada, ¿sí?
porque estaba en el reino del elemental, dentro de un cuerpo humano. No entendía nada dentro del reino humano. Entonces se aseguraron que este clon no iba a fallar. Entonces arranca en el segundo Edén el mismo rollo, ¿sí? Le dicen a la segunda Eva, ahora vos te tenés que poner a reproducir 6 generaciones, bla, bla, bla. Arrancaba la segunda Eva porque no se lo cuestionaba. Claro, ya se la habían pensado los genetistas, que por clonación no iba a cuestionar nada. Y entonces ahí es donde Lilith, que yo siempre, hasta el día de mi muerte, la felicitaré a Lilith, levanto la mano por Lilith. ¿Qué hizo Lilith? Dijo, no se los voy a permitir, dijo Lilith. Agarraron a otra pobre estúpida. Entonces, claro, con todo el perdón de la segunda Eva. Te amo. Entonces, no, la amamos a Lilith. ¿Qué hizo Lilith? Se subió a otra ave de transporte, que eran aves gigantescas, y se dirigió al segundo Edén, y esa es la figurita que se pinta, que es la única figurita clásica de Adán, la segunda Eva chiquitita y la Eva grande apareciendo que bajaba como una serpiente del árbol, bueno, eso es porque realmente Lilith volvió al segundo Edén en transporte de ave, entró volando de noche, la agarró a Lilith y le dijo, mira, a la segunda Eva, y le dijo, Eva, te van a agarrar para esto y el otro. Avivate. Y a partir de ahí es que la segunda Eva dijo, ¿cómo? ¿Para eso me hicieron? Sí, le dijo Lilith, avivate. Después, bueno, estará en tu libre albedrío aceptar o no. Así fue como la segunda Eva, gracias a Lilith, falló también, se fue del Edén. Ahí sí es verdad ya todo lo que está escrito, que la segunda Eva se fue del Edén, enseguida la segunda Eva tuvo hijos, de ahí nació Caín, con, digamos, los de afuera del Edén, y por supuesto quienes la pescaron, los más negativizados, que eran los que estaban del lado de la rebelión de Lucifer, ¿sí? Entonces tuvo hijos con los del otro bando, por decir así, con humanos de la rebelión y también con humanos noditas, que eran del sistema estelar, de Nod, que es un sistema estelar de Sirio, pero que eran humanos encarnados acá en colonia humana para el Homo sapiens, pero no estaban alistados a participar de esta genética adámica, ¿sí? Bien, fallaron las dos Evas, ¿por qué falló la segunda Eva? Eva volvió después arrepentida al Edén y siguió teniendo hijos con Adán, pero ya había sangres mezcladas, ¿sí? Porque se lo trajo a su hijito Caín, que lo tuvo con otro, no con Adán, se lo trajo al Edén, obvio, como toda madre, y ese hijo ya no tenía genética adámica, tenía genética de otra genética, encima del bando contrario, y ahí, como decimos acá en la Argentina, se pudrió todo. Los administradores de Alción Playa dijeron, chao, no intentamos más, cerramos el Edén, no hubo más intentos de Evas y Adanes nunca más. André, menos de 5 minutos, dale, pero contalo cortito, sí. Sobre Ashtar. Muy bueno esto. Sí, para que entendamos a través de este chusmerío no es cósmico y no cómico, ¿sí? No es para reírse, no todos los chusmeríos son para reírse. Este chusmerío es para que entendamos que como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. La Tierra es una sucursal del cosmos, por cuanto aquí nos manejamos como es arriba. Entonces, no es gracioso, ¿no? Pero para que veamos también un poquito lo que decíamos, Nati, al principio cuando Yeusúa, ¿no? Aquí cada quien ocupa un rol de trabajo en el cosmos, pero nadie tiene coronita, por más que todos tenemos que pasar avatars o no avatars o seres en servicio. Tenemos que pasar por toda la organización, la estructura estelar. Acá afuera la Tierra es un despiporre, afuera no,
¿sí? Afuera hay que pasar por una organización administrativa estructurada. Bien, entonces, ¿cuál es la anécdota? Para que entendamos que todos debemos responder a una estructura para que nada falle. Bien, ¿qué le pasó a Ashtar Sheran? Siempre recordemos que Ashtar no es un ser solamente, sino que Ashtar es un cargo de patrullaje, de guardia estelar del cosmos. Como en la policía de la Tierra se patrulla en las calles para evitar a los malhechores, robos, etc. ¿Sí? Entonces el espacio estelar se patrulla, porque ya sabemos que hay un montón de razas negativas que intentan entrar a los sistemas solares con planes evolutivos en luz, como es el nuestro, para invadir, depredar, matar a todos y tomar el planeta. Esto todavía sigue existiendo, ¿sí? Pero está como en stand-by. No sucede porque por los comandos de guardia. Bien, el comando Ashtar es uno de los comandos de guardia. Más que nada se maneja en la guardia de la sexta y séptima dimensión. Más arriba hay Ashtar, pero ya no se dice Ashtar, se dice de otras maneras, ¿sí? Son comandos como más de choque, más potentes, como los felinoides, como los samuráis de la fuente, como los centuriones de Orión, etc. En más o menos quinta, sexta y séptima dimensión estelar está el colectivo Ashtar, que forma parte del comando de guardia Ashtar, que son sheriff, guardianes de prevención, no son de choque. Bien, entonces, ¿qué ocurrió? Para que entendamos que todo funciona como funciona en la Tierra igual y nadie escapa. Ashtar Sheran, que es el comandante sheriff, ¿sí? Que cuida el orden en el sector 9 de la galaxia. La galaxia está dividida en 12 sectores como una pizza. En el sector 9 estamos nosotros. En nuestro sistema estelar está justo en el sector 9. Cada sector tiene su patrulla Ashtar, ¿sí? En el sector 9, nuestro Ashtar, el del sector 9, tomó decisiones por su cuenta. Siempre tenemos que aclarar que todos los Ashtar son fractales de Arcángel Miguel, ¿sí? Guardan el orden. Bien, entonces, ¿qué hizo Ashtar? Abrieron cientos de naves, porque la tarea principal en el sector 9, porque estamos todos los sistemas estelares dentro de lo que se llama el plan de la cruz en la galaxia, ¿sí? Que si en toda la galaxia trazamos una cruz, tomaron la administración para hacer este proyecto piloto de estas razas, tomaron en ese formato de cruz dos planetas o sistemas estelares, perdón, de la pata de la cruz, de los costados de la cruz y de arriba de la cruz, 2, 4, 6, 8 planetas que estamos haciendo este mismo proyecto piloto de generar razas crísticas. Bien, entonces, digamos, en este proyecto todas las razas negativas nos quieren venir a depredar, porque no quieren los negativos, las razas negativas en retroceso evolutivo, no quieren, digamos, que nosotros existamos. Entonces hay mucho ataque, ¿sí? Por eso hay la guardia estelar del colectivo Ashtar, cuidando el orden, acordonando. El orden, más que nada, por eso se dice sheriff y no son de ataque, sino de cuidado del orden, es para prevenir que suceda. Eso es un sheriff en el espacio estelar, ¿sí? Prevención del desorden. Entonces, su tarea es acordonar, tienen 3 cordones. Yo una vez puse en mi Face una foto de cómo se arma el cordón, ¿no? Con naves estelares, obvio, de flota, de patrullaje del espacio. Generalmente, la mayor cantidad de naves que hay de Ashtar, del colectivo Ashtar o el comando, son naves arturianas. Uh-huh. Bien, entonces hay sirianas también y de otros, pero la mayoría arturiana. Entonces, ¿qué hace Ashtar? Se toma por su cuenta el mando porque se venía todo, había 2.500.000 naves encontrando la forma de pasar el cordón de patrulla, ¿sí? Entonces toma por su cuenta una decisión propia como comandante de patrullaje del orden.
y agarró, desmaterializó a todos, porque como es un fractal de Arcángel Miguel, se lo puede hacer, desmaterializó a todos dentro de las naves, los materializó nuevamente allá en el sector de Rigel de Orion, que es de donde venían, les destruyó, les pulverizó todo el armamento y les pulverizó las naves. Bien, no preguntó a sus superiores. Que fue una decisión de emergencia también, hay que entender. Era una decisión de emergencia, ni se le ocurrió preguntar. Es una milésima de segundo que hago, lo desarmo para cuidar, pero bueno, tuvo su consecuencia también, pobre, ¿no? 8 días de suspensión, apercibimiento y arresto. ¿Arresto también? Arresto no es como en las cárceles de la tierra, no es. No es quédate en tu nave, quédate dentro de tu nave, tomate 8 días de descanso. Creo que acá en la policía de acá se dice así también, acuartelamiento, perdón, no arresto, acuartelamiento, que es diferente. Sí, bueno, 8 días suspendido con una foja de apercibimiento por no consultar a los de arriba. Entonces, a ver, no lo hizo con ninguna mala intención, calculó que no daban los tiempos, porque dijo, si me contestan, a ver, vamos a esperar qué hacemos, invaden el sistema solar. Decidió por sí solo, lo desmaterializó a todos. Como no preguntó arriba, pasó la estructura, digamos. Bueno, como a cualquier... Claro, ante la emergencia yo prefiero que actúe así y que nos salve ante que la piense tanto y pregunte tanto y que se terminó el tiempo y no tenemos chance. Pero se comió 8 días de... Pero se comió 8 días de apercibimiento. Yo creo que cualquiera hubiese hecho lo mismo en esa situación. Sí. Contemos, ya que estamos hablando mucho de Miguel, que lo nombraste recién, sí. porque él nos dio un chusmerío para contar, pobre. Sí, contalo. Compartimos que Miguel es amadísimo por todos, como todos sabemos, es la frecuencia azul, es el arcángel de la protección, es súper poderoso, es el que nos ha salvado de un montón, nos ha sacado los malhechores, por así decir. Y él lo que contaba es que poco se habla de esto y poco se sabe, más allá de su poder, que es obviamente todos lo conocemos y es terrible, es el soldado de alguna manera celestial, o el jefe del ejército o la milicia celestial. No solo él, su energía es poderosísima, su espada Excalibur, que André la nombró también un montón en otros programas, es sagrada, sino que su pie también tiene una frecuencia tan poderosa, tiene la fuerza de Dios sobre su pie izquierdo. Eso me mostraba a mí hoy. Si ustedes ven la imagen que tenemos acá terrenalmente de Miguel, cuando en esa lucha le pusieron como si fuese un diablito ahí abajo en el pie, está pisándolo con el pie izquierdo. Ese pie izquierdo emana una frecuencia tan poderosa que solo por apoyarlo lo deja como en un estado que lo quema, no lo resiste, y ahí puede hacer el ataque. Entonces se plasmó esa imagen con su pie izquierdo sobre este ser oscuro, que en realidad no sabemos bien si fue oscuro, porque tengo ahí mis dudas si realmente fue un diablito o fue en realidad Lucifer en ese momento, que era un ángel caído. No tenía esa imagen así como oscura que se ve. Eso, Andrea, ahí me gustaría que me cuentes vos. Pero él me mostraba que su pie tiene una frecuencia tan poderosa que hasta él mismo se sorprendió en esa escena, porque ni siquiera se la esperaba que sea tan potente, ni se la esperaba que su pie haya emanado tanta energía. Así que bueno, queríamos contarles esto, que me dijo, de esto nunca se habla y no se sabe, y mi pie tiene mucho poder, y fue lo que me ayudó en esa batalla. Claro. Pisando, la batalla, siempre viste cómo es. Ay, perdón, que como se me cortó tu voz, creí que no hablabas más, perdón. No pasa nada, no pasa nada. Digo que esa escena fue muy famosa por la frase esta, ¿quién como Dios?, ¿no? Claro. Que sale de Miguel. Así que bueno, su pie también rompe con cualquier cosa, quema cualquier situación y la destruye. Y fue lo que él apoyó para poder superar ese momento, ¿no? Yo calculo que, o sea, Lucifer acá no entra, porque siempre tratamos, nuestra mente trata de asociar a que lo malo siempre tiene que ser Lucifer. No, esto tiene que ver con los arcontes, que es otro rollo, no tiene nada que ver con Lucifer. Y los arcontes y Lucifer no. En la imagen. En la imagen. No te escucho nada. ¿No me escuchás? Qué raro hoy que esto no funcione. O sea que la imagen viene a ser un arconte. Sí, exactamente, sí.
porque los arcontes son como, vamos a decir así, como raza, son poderosísimos, muy poderosos, ¿sí? Se podría decir que entre la oscuridad y la luz, el mismo poder de Arcángel Miguel tienen los arcontes. Por eso digo, no tiene nada que ver con Lucifer, porque Lucifer era de origen un arcángel de luz, no Claro, por es eso te iba a decir. no, Eso te iba a decir. claro, Porque si no, no tiene esa arconte, imagen, es un ángel claro, caído. porque los arcontes son razas, ¿sí? Muy poderosas, de una galaxia que está en una octava de frecuencia mucho más abajo que la nuestra, y geográficamente la galaxia de Arconis está debajo de la galaxia Vía Láctea. Al estar debajo geográficamente en el espacio estelar, está en una octava de frecuencia más abajo que la nuestra, en 2D, ¿sí? Entonces, no tiene nada que ver con Lucifer, nada de nada. Bien, entonces, estas razas, los arcontes, encontraron una manera de armar una estructura, una boya dimensional que, por decirlo así a mi manera, fue como una malla, un tejido, una red que extendieron a lo largo de todo el sector de la galaxia nuestra y más todavía. Abarcaba Andrómeda y todo, y los andromedanos no se dejaron, como es la primera galaxia formateada, tenían la tecnología y todo, para la Vía Láctea no, porque es la última formateada. Entonces lo sacaron rajando, los andromedanos no. Entonces lo que está haciendo Miguel es, digamos, con esto es una representación nada más, pero lo que está haciendo es teniendo poder sobre los arcontes. Exacto, exacto, con ese pie que él nombra, con ese pie poderoso, ¿no? Poderoso. Sí, que no lo resiste, no aguanta la energía.